Amigos, Dios les bendiga a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Isaac Jaques y sí, seguimos siendo constantes con los podcasts. La verdad es que ni yo me la creía, la verdad, ni yo me la creía de que estamos siendo muy constantes con el podcast. Me lo voy a tomar muy en serio, de verdad, ya el ser más constante, el poder traerles más contenido cada 2 semanas. Yo estaba comprometido con ustedes a que cada jueves, cada 15 días, o sea, un jueves sí, un jueves no, traerles un nuevo episodio, ya sea con un invitado, ya sea, pues normalmente como lo hago es yo solo, o sea, la idea principal del podcast era hacerlo yo solo, pero pues bueno, sí estamos siendo ya constantes, ya estamos trayendo un capítulo y bueno, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy agradecido también con todos ustedes por el apoyo, porque el pasado me apoyaron y quiero agradecer. Igual miren, también sé que el pasado duró menos, o sea, el pasado duró menos, el pasado no duró tanto, pero miren, creo que Dios a veces quiere hablar temas que son muy largos, temas que son un poquito más cortos. No quiero tampoco abrumarlos con tanta información, simplemente quiero que aprendan algo de parte de Dios y que sea de bendición para ustedes. Pero bueno, el día de hoy tenemos aquí una historia que quiero leerles, que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 versículos del 1 al 4, que dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y antes de comenzar, solamente quiero preguntarle a Daniel, que está detrás de la producción, ¿se está escuchando todo bien? Es que hace rato grabamos uno y no se escuchó nada. ¿Cómo se llama? Se bloqueó totalmente el audio y tuvimos que volver a grabar, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí vamos a grabar las veces que sean necesarias. Pero qué bueno que ya todo está bien. Y sí, recordándoles que tenemos un nuevo micrófono. Dios ha sido bueno con nosotros y el pastor Isaí nos dio un micrófono para poder grabar correctamente estos episodios. Así que si lo estás escuchando en Spotify con buena calidad, es eso, que tenemos un nuevo micrófono que Dios nos proveyó a través de la vida del pastor Isaí. Pero bueno, ¿qué estamos leyendo en esta historia? En esta historia tenemos a Naamán, el general del ejército de Siria, a un varón grande, a un sargento, a alguien, una persona importante, pero tenía un muy grande problema y es que tenía lepra. Y la lepra en ese entonces pues representaba una enfermedad muy contagiosa. Incluso dice la Biblia que a muchos de los leprosos los aislaban, o sea que los apartaban de sus familias porque no querían contagiarse, porque era una enfermedad sumamente contagiosa. Y este hombre estaba ya casi al borde de la desesperación, de no saber qué hacer. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Cuando estamos pasando por una enfermedad, cuando estamos pasando por un momento difícil, llegamos como a esa etapa de desesperación de ya no sé qué hacer. De ya no tengo ninguna otra solución. Y bueno, eh, pero en esta historia no quiero destacar tanto al hombre al que se menciona, que es Naamán, o este hombre que tiene varios títulos, este hombre que tiene valeroso en extremo, era valiente, era grande. Quiero destacar a la mujer cautiva, a la mujer que acercó a Naamán hacia su milagro, a la mujer cautiva. Escucha esto, dice, esta dijo su señora, fíjate lo que dijo la mujer que era cautiva, dijo, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, esta mujer había escuchado ya del profeta Eliseo, había escuchado ya de lo que Dios estaba haciendo a través de su vida y de los milagros que él estaba haciendo. Recordemos que Eliseo tenía la doble porción de la unción que tenía Elías. Entonces Eliseo hacía milagros impresionantes, hacía cosas que no se habían visto y esta señora conocía de esto y esta señora, siempre me gusta imaginar a esta señora como una persona que estaba, o sea, no me gusta porque obviamente no me gusta ver a ninguna persona en una situación mala, pero
siempre me imagino a esta señora como una persona con una situación un poquito deprimente y triste. ¿Por qué? Porque tú ves a esta persona que era cautiva, que a lo mejor la habían alejado de sus papás, a lo mejor la habían alejado de sus hijos, a lo mejor la habían alejado de su esposo. Nosotros no sabemos en qué situación se encontraba esta señora, pero sabemos que lo que hizo esta señora era testificar de lo que Dios estaba haciendo. Esta señora no tenía un título, esta señora no tenía un nombre, esta señora no tenía nada, ningún libro propio, esa señora no tenía ningún reconocimiento, solamente era una persona anónima. Y el capítulo del día de hoy se llama Héroes Anónimos. Héroes que no tienen una parte importante en la historia, que no tienen un título, solamente tuvieron un propósito en el cielo. Y déjame decirte que Dios suele usar personas que no tienen nombre en la historia, pero tienen un propósito en el cielo. Y yo creo que el problema más grande de esta generación es que queremos ser importantes, pero no queremos ser útiles. Queremos tener nombres grandes, queremos tener títulos, queremos tener puestos importantes, pero no queremos ser útiles para Dios. Y déjame decirte un testimonio, lo que me pasó a mí. En alguna ocasión yo estaba de esos días que me sentía bien cansado porque había llegado del trabajo y después había estudiado y después estaba preparándome para predicar. O sea, la neta, estaba pasando por un tiempo donde estaba así, al 1000 por hora. Y al otro día amanecí súper cansado, súper mal. Amanecí de lo peor, la verdad de lo peor. Pero estabas lonchando en la hora de lonche de la escuela. Y mientras lonchaba, uno de mis amigos me preguntó este tipo de cosas que suelen preguntarnos a nosotros los cristianos, ¿no? Oye, Isaac, ¿y si tú no te das autoplacer, por decirlo de otra manera, si tú no consumes sustancias extrañas, si tú no fumas cigarros, si tú no te alcoholizas, ¿cómo es que haces para lidiar con el estrés del trabajo, de la escuela? ¿Cómo es que lidias con el estrés? ¿O cómo es que te tomas esos escapes? Entonces fue mi oportunidad y supe que era de parte de Dios mi oportunidad para predicarles el evangelio a mis amigos, para predicarles el evangelio a estos muchachos. Y mientras yo predicaba, se iban uniendo personas, se iban uniendo personas de acá, personas de allá, y de repente ya había como 15 personas, 20 personas escuchando lo que yo tenía que decir. Y los chismosos que estaban hasta atrás también me estaban viendo de reojo, y ya eran como 30. Entonces, Dios me estaba usando para predicar, a lo mejor sin un micrófono, a lo mejor sin una cámara, a lo mejor sin en una iglesia de 300, 400 personas o 1000 personas, pero era el propósito de Dios. Yo estaba obedeciendo a Dios en ese momento. Y mientras yo estaba obedeciendo a Dios, algo estaba sucediendo en ese lugar. Y nadie me estaba grabando, no estaba ni siquiera con un micrófono, solamente estaba dispuesto a servir a Dios. Y creo que muchas veces nosotros estamos esperando un momento específico, estamos esperando un micrófono, estamos esperando una exposición grande para servir a Dios cuando lo único que necesitas es un corazón dispuesto a que Él te use en el momento que Él quiera, con las personas que Él quiera, en el secreto, donde nadie te ve, donde nadie te toma fotos. Ahí también Dios quiere usarte. Ahí también Dios quiere usar tu vida. Entonces el día de hoy te pregunto, ¿quieres ser un héroe anónimo? ¿O crees que podría ser un héroe anónimo? Yo quiero ser un héroe anónimo. Yo quiero a lo mejor no tener las luces o los flashes o la atención o la exposición, pero sí tener la bendición y el respaldo de Dios en mi vida. Creo que eso es mucho más importante. Y esta historia destaca a un gigante como Naamán, que la historia lo cataloga como un hombre prestigioso, un hombre valiente, un hombre admirado, un hombre respetado, un hombre leproso, títulos y títulos y títulos que lo engrandecen. Pero mientras Naamán aparece con los títulos, las personas que Dios usó para acercarlo a su milagro no tenían ningún título. Solamente aparecen con estos nombres: una muchacha cautiva. Esos eran sus títulos. Y Dios a lo mejor, no tienes a lo mejor un título como pastor, como el evangelista, como el serafín. A lo mejor tienes otro título, a lo mejor eres un pixero, a lo mejor eres un estudiante, a lo mejor no tienes un título ostentoso o un título que asombra, pero tienes un propósito de parte de Dios. Déjame decirte esto. Tienes un propósito de parte de Dios. Entonces,
Los títulos impresionan a los hombres, pero la obediencia impresiona a Dios. Y eso es con lo que quiero que te quedes el día de hoy. Los títulos impresionan a los hombres, sí, claro, pero la obediencia impresiona a Dios. Entonces, quiero leerte ahora Segunda de Reyes capítulo 5 versículos del 10 al 13. Escucha, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y él estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará la mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Los héroes anónimos hablan palabras que cambian destinos. Estos hombres no tenían un título, ni siquiera tenían puestos importantes como cargos militares, como cargos en la política. Estos hombres no tenían estas cosas, pero tenían obediencia, tenían humildad, tenían fe para acercar a su Señor, a Naamán, hacia su milagro. Pero tú ves a estos hombres y te imaginas que tienen algún estatus, que tienen algo, porque andaban con el general, porque andaban con el sargento, pero no, solamente tenían un corazón humilde, un corazón sabio para poder acercar a Naamán hacia su destino, hacia el milagro que Dios tenía para él. Y muchas veces hay palabras que cambian los destinos de las personas al 100%. Hay palabras que gente dijo sobre mí o que me aconsejó, que hicieron que el día de hoy yo estuviera aquí. Hay gente que Dios usó para que él dijera palabras sobre mí que pudieran cambiar mi destino y que yo estuviera aquí parado. Y hay hombres de Dios, como a lo mejor tu pastor, como a lo mejor algún líder tuyo, que están en donde están porque alguien les dio una palabra que cambió su destino para siempre. Entonces, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios para que Él ponga palabras en tu boca para que cambies el destino de alguien más? ¿Para que cambies el destino de alguien para siempre? Yo creo que necesitamos estar preparados. Y a veces la voz que transforma no entra por un micrófono, entra por la intimidad del consejo. Déjame decirte esto. Hay hombres de Dios que el día de hoy están siendo de bendición para ti porque tuvieron un buen consejo en la intimidad. Y déjame decirte algo, los procesos que viven los hombres de Dios son difíciles. Los procesos que vivimos los hombres de Dios, las personas que servimos a Dios, son procesos difíciles que nos forman para poder servir de manera correcta, para poder llevar una palabra de parte de Dios. Pero en medio de esos procesos, Dios manda personas para que nosotros podamos ser restaurados y limpiados en medio del proceso, para que nosotros podamos seguir, palabras de ánimo, palabras de motivación, porque muchas veces llega la duda, llega la desmotivación, muchas veces llega la depresión ministerial, llegan todas estas cosas. Bueno, no quiero decir depresión ministerial porque no quiero hacerlo como si fuera un principio, pero sí quiero decirte, existe la depresión ministerial, existe la depresión, pastores que sienten depresión, que se sienten mal, existe esto. Entonces, déjame decirte que hay muchas personas que hoy tú ves paradas, fuertes, restauradas por una palabra que cambió su destino para siempre. Pero nosotros tenemos que buscar ser esos héroes anónimos. Que a lo mejor no tengas un estatus, a lo mejor no tengas un 1000 seguidores, 2000 seguidores, a lo mejor no tengas el nombre apóstol, profeta, predicador, pero que tengas la disposición. No que tengas la exposición, que tengas la disposición. Eso es más importante. Entonces es eso solamente. Creo que Dios está buscando hombres y mujeres que sean héroes y heroínas anónimos. Que a lo mejor en el secreto donde nadie te ve puedas... Mira, alguien una vez dijo, tú eres lo que eres en el secreto, no lo que eres en el público. Porque todos en la iglesia podemos saludar, hermano, Dios te bendiga, y abrazarnos dentro de la iglesia. Pero tú eres lo que realmente eres es lo que eres en el secreto. Eso es lo que somos tú y yo realmente. Entonces, yo te recomiendo y el día de hoy te animo a que ores con Dios el día de hoy y que le digas, Señor, úsame 24/7. Úsame todo el día.
Y cuando tú hagas esta oración, tal vez te vas a encontrar con el transportista que te lleva a tu trabajo, a tu escuela, que te diga, hey, yo estuve alejado de Dios, hey, un día yo estuve en la iglesia, hey, mi papá era pastor, pero un día caímos. Y a lo mejor te va a tocar predicar ahí, no lo sabes, pero tal vez te toque predicar ahí y tal vez te toque estar listo. Y déjame decirte, necesitamos estar listos para predicar el evangelio, para salir y predicar de lo que Dios está haciendo. Necesitamos eso. Tú y yo necesitamos leer la Biblia, orar, necesitamos leer, necesitamos llenarnos, para que un día Dios llene tanto nuestra vasija con aceite que se derrame. Y cuando eso se derrama, también el aceite cubre alrededor del vaso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder predicar y poder causar y provocar algo de parte de Dios. Mira, y lo comentaba, o sea, tenemos ahora Biblia digital, tenemos la Biblia física y muchas veces pensamos, escuchen, esto es un consejo, lean la Biblia, no importa si es aquí, no importa si es aquí, lo importante no es dónde la leas, sino que la vivas. Eso es lo importante. Hay pastores con religiosidad en sus corazones que dicen, no, es que la Biblia no se puede leer en el iPad, o no se puede leer en el teléfono, o no se puede leer en la computadora. ¿Por qué? Porque es del diablo, porque antes se leían en pergaminos y que esta es la Biblia. Y a lo mejor tu Biblia, ¿cómo se llama? A lo mejor puede ser de letra extra gigante y firmada por el mismísimo apóstol Pablo y con la piel de, ¿cómo se llama? De oso, de serpiente, lo que tú quieras. Pero si no la vives, no sirve de nada. Incluso puedes tener la iPad más nueva o tu Apple Pencil que ahora los venden y venden el iPad con tu case y tienes acá el fondo de pantalla del apóstol Pablo haciéndole así. A lo mejor también te compraste lo mejor para leerla, pero si no estás viviendo la Biblia no sirve de nada. Así que no importa si la estás leyendo aquí o si la estás leyendo acá, lo importante es que vivamos la Biblia y que la prediquemos correctamente el Evangelio de Jesús. Eso es lo que quiero transmitirte. Y la verdad es que los podcasts hoy no van a durar tanto. No pienso que duren 1 hora, que duren 45, a menos de que traigamos un invitado o algo. Solamente quiero darte un mensaje que venga de parte de Dios, que pueda ser transmitido y que pueda ser establecido en tu corazón para que hagas lo que Dios te está mandando que hagas. Y eso es todo lo que quiero decirte el día de hoy. La pregunta del día de hoy es, siempre te quiero dejar con una pregunta en tu corazón, para que tú la contestes solo en tu intimidad con Dios o solo en tu casa. ¿Estás dispuesto a servir a Dios incluso cuando nadie te mira? ¿Y estás dispuesto a servir a Dios incluso si no hay un micrófono? ¿Incluso si no hay un puesto en tu iglesia? ¿Incluso si no hay personas aplaudiéndote y alimentándote el orgullo y el ego? ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Es una pregunta que tú tienes que hacerte el día de hoy. Y quiero agradecerles a todos de verdad por ver mis podcasts, por escucharlos. Estamos haciendo lo posible por ponerlos en Instagram, en Spotify, por subir clips y todo. Queremos transmitir el mensaje de Jesús a muchas personas, a muchos jóvenes. Queremos llevarlos más allá. Creo yo que necesitamos de una generación que de verdaderamente siga a Jesús. No sé que solamente sea de Reels o de Instagram o de cosas emocionales, sino que sea algo radical y que podamos seguir a Jesús como realmente dice la Biblia, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestras cruces y que lo sigamos. Eso realmente Dios está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. No me refiero a músicos, me refiero a gente que tome decisiones que agraden a Dios todos los días de su vida. Y pues eso es todo, chicos. ¿Qué tal se escuchó? ¿Se escuchó? Pues con eso estamos al 100%. Dios les bendiga mucho, esperen nuestros podcasts en Spotify y en todas las plataformas digitales, síganos y si alguno de ustedes está estudiando con estos podcasts, etiquétenme en mis historias, mi Instagram es @IsaacJaques con doble Z. Así que Dios les bendiga mucho y muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga muchísimo, nos vemos.